Hoy Sí, vamos a hablar sobre la pereza. El contrario, el enemigo del amor es la pereza. Esa traición a la unión con el ser. Esa es la pereza espiritual. No hay nada peor. Podríamos empezar por la definición. Hostilidad, resistencia al esfuerzo y traición. En el triángulo central del eneagrama ya vemos que están las tres, la pereza, el miedo y la ignorancia. Pero de las tres yo me inclino a decir que la más profunda, la que está más en lo más hondo del mal, es la pereza. Es que la ignorancia es una forma de pereza y la cobardía es una forma de pereza. Por eso me inclino a decir que la pereza es la peor de todas. La pereza física, la pereza emocional, la pereza mental y la pereza espiritual. La más conocida de las perezas es la pereza física. Pudiera parecer que lo que cuesta es arrancar, pero también lo que cuesta a veces es parar. Yo me preguntaba, ¿por qué la vida ha colocado esta característica del esfuerzo? ¿Por qué hay que hacer un esfuerzo en la vida, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Solo para fastidiar? Creo que le he encontrado el sentido al esfuerzo. Hemos venido a este mundo a recolectar dos cosas. Somos recolectores. Dejas toda la sabiduría y dejas todo el poder en casa y cuando sales a hacer la recolecta, sales ignorante y sales perezoso. Esforzándose es la única manera de conseguir voluntad. Hay grandes maestros que les he oído hablar y decir que la vida, las cosas no hay que hacerlas con esfuerzo. A mi modo de ver, eso tiene que ver con su momento evolutivo. Y creo que están trasladando su propia experiencia en la que no tienen que hacer ese esfuerzo porque ya está conseguido. Llega un momento donde uno ya no se tiene que esforzar, porque ya tienen ese poder. Y digamos, si está impreso en ti, pues ahí no tienes que hacer mucho esfuerzo, porque te sale. El resto de los mortales tenemos que esforzarnos. El darse cuenta también tiene un ejercicio de voluntad. La vida nos exige dos cosas: que nos demos cuenta y que nos esforcemos, hasta que ya nos demos cuenta y ya no necesitemos esforzarnos. Quería diferenciar entre esforzarse y forzar. En esa guerra santa, porque aquí estamos hablando de la guerra santa entre la conciencia y el infiel, el traidor. Acordaros que pereza significa hostil, resistente y traidor. ¿Quién es el que se resiste? ¿Quién es el hostil, resistente y traidor? Pues el ego. Y luego está la conciencia, la que va a determinar lo que se debe y lo que no se debe. En ese ejercicio va a haber una lucha. Ahora, esa lucha puede ser forzada o puede ser, como decimos, en modo asana, ¿no? En modo asana, que es, bueno, siendo firme, pero siendo amable, siendo cómodo. Habría que decir que tenemos que aprender a esforzarnos. Dicho de otra manera, la pereza es la resistencia a la voluntad de Dios. Esto de Dios no sé si os suena raro, pero es que la coyuntura es el cuerpo físico de Dios. Creo que ya me conocéis. Cuando hablo de Dios estoy hablando de la parte manifestada de Dios, que es con la que tenemos que aprender a escuchar, a la que tenemos que aprender a escuchar, que es la realidad, el mundo en el que vivimos. Escuchar la sensatez, escuchar el sentido común. Tenemos cosas que hacer en la vida, que son nuestros deberes, y en esos deberes podemos participar o resistirnos. Si participamos, estamos teniendo una actitud espiritual, y si nos resistimos, estamos teniendo una actitud perezosa, traicionando la voluntad de Dios. Estamos siendo hostiles a la voluntad de Dios, de la vida. ¿Qué sería, por ejemplo, pereza emocional? Pues la resistencia o la dificultad para poner la emoción que toca cuando toca. Todos tenemos más facilidad para unas emociones y más dificultad para otras emociones. Cuando aparece la realidad y me dice que me toca sentir de eso, pues yo me puedo resistir. Dice, no, yo no me enfado nunca. Bueno, pues es una resistencia a la rabia. Yo no tengo miedo, una resistencia al miedo. Yo no quiero mimos, es una resistencia al afecto. Yo nunca estoy triste, de resistencia a la tristeza. Toda esa resistencia es pereza, pereza emocional. Sería bueno que cada uno se mire a qué emociones me resisto yo. El deseo no es voluntad. El deseo es un automatismo egoico. Poco a poco tenemos que ir
purificando el deseo en voluntad. Y eso es lo que verdaderamente nos va a hacer libres, porque si no vamos a seguir necesitando del sufrimiento. La pereza mental, en esta línea, también sería lo mismo, ¿no? Por ejemplo, al esfuerzo de recopilar más información, ¿no? Pues que a veces puede haber un exceso de información, entonces el esfuerzo puede ser no seguir por ahí. La información es alimento para la mente. La gestión del conocimiento hay que gestionarla yógicamente y eso también requiere esfuerzo. Todo el encuadre psicopatológico, psicológico y filosófico que estamos haciendo, lo estamos haciendo en términos yógicos. Decir yógico o correcto es lo mismo. Porque solo hay dos opciones, o está bien o está mal. Estamos todo el rato hablando de la pereza. O lo haces bien o es pereza. La última, que es la que he estado explicando hasta ahora, es la pereza espiritual. ¿Y qué sería la pereza espiritual? Pues todo lo que he estado explicando hasta ahora. Esa traición a la unión con el ser. Esa es la pereza espiritual. No hay nada peor. En esa medida está bien que nos vayamos mirando. ¿Cómo traiciono a mi propia conciencia? La voluntad es un poder. Hay que acordarse de que el poder es el que tenemos, ¿eh? ¿Por qué no puedo tener más voluntad? Pues porque tengo la que tengo. No lo puedo hacer ni peor ni mejor. Lo puedo hacer como puedo. A mí me sirve saber que cada esfuerzo que hago no queda solo en el resultado óptimo de la coyuntura. No, no. Es que eso te lo llevas puesto. Esa sabiduría y esa voluntad es para siempre. ¿Por qué nacen seres con más consciencia y más poder y más voluntad? Pues porque lo han desarrollado en algún momento. Aquí hay que ganárselo. Entonces, la sabiduría se gana poniendo atención, que también requiere esfuerzo, y la voluntad se gana esforzándose. Una nave espacial tiene que hacer un esfuerzo para salir de la órbita. Hasta que no sale de la órbita, necesita unos potentes reactores o motores o lo que sea eso, para que le lleve hasta salir de la órbita, ¿no? Pero cuando ya sale de la órbita, ahí ya no necesita motores. Ahí ya puedes apagar los motores y flotar. ¿Hay que esforzarse o hay que entregarse? Bueno, hay que esforzarse para luego entregarse. Muy bien, un placer y muchas gracias, como siempre. Un beso. Agur, agur.